La Diputación de Valladolid ha presentado este pasado lunes su proyecto de presupuestos, dicen más social, con un aumento de 7,16% de los fondos destinados a políticas sociales. Supone el 46,81% del total, es decir, 49 de los 106 millones que conforman las cuentas provinciales, las cuales crecen este año un 1%. Así lo ha subrayado el propio presidente de la institución provincial, Jesús Julio Carnero, quien ha señalado la previsión de reducir la deuda para situarla a 31 de diciembre de 2018 en casi 20 millones de euros, con una ratio de endeudamiento de 21% frente al 26% del año pasado, la más baja de los últimos 30 años, a pesar de que se contempla una operación de crédito por valor de casi 6 millones para financiar inversiones. En materia de empleo, que a lo mejor es lo que más interesa a nuestros oyentes, se van a destinar 8,3 millones y entre las novedades figura la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil para el año que viene. Bueno, vamos a entrar poco a poco en esos planes provinciales, pero saludamos ya a nuestros contertulios. Lola Mayo, buenos días. Buenos días. Virginia Hernández, buenos días. Buenos días. Rufino Hernández, buenos días. Y Guzmán Gómez, buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver quién es el primero que se atreve a primero valorar, ya sé que estáis recientes y casi ni les ha dado tiempo a estudiarse un poco los presupuestos para ir sacando ya críticas y demás, pero sí queremos hacer una visión global de lo poquito que vamos sabiendo o de lo que ya vamos analizando, la valoración que hacéis a primera vista y a priori de los presupuestos. Lola. Hombre, pues a mí los presupuestos me parecen un poco una copia del año pasado. Están bien, hay cosas que habría que mejorar, pero vamos, más o menos las bases, lo que es el grosso modo de los planes provinciales y las grandes, esas partidas sí que continúan igual, entonces no voy a decirte un fenomenal porque me gustaría cambiar muchas cosas, pero no está mal. Bueno, Virginia. Pues a nosotros, a nuestro grupo, a Toma la Palabra, la verdad es que no nos ha gustado, porque no nos ha gustado el presupuesto de los años anteriores y este es un presupuesto continuista, similar, por lo tanto, sigue sin gustarnos. Creemos que un año más la Diputación se olvida que su principal labor es la de ser apoyo de ayuntamientos, apoyar a los ayuntamientos y se centra de nuevo en apoyar más a las confederaciones y asociaciones de empresarios que a los propios vecinos de nuestros pueblos. Y se olvida, creemos, que del principal problema que tiene nuestra provincia, que es el de la despoblación. No es un presupuesto que vaya destinado a atajar la pérdida de población en nuestros municipios y, sobre todo, el de las zonas rurales. Rufino. Bueno, pues yo me parece, por lo que aquí estoy escuchando y lo poco que yo he ido viendo por la prensa, me parece que los presupuestos están bastante bien. Prueba de ello, hombre, que mete ahí 49 millones y luego mete 8 millones y 3 para empleo, y de lo de que si no hay algo de apoyo para los ayuntamientos, yo precisamente hoy mismo he recibido una carta en la que parece ser que la Diputación está intentando, por todos los medios, de que los ayuntamientos van a tratar de que paguemos lo menos posible en los planes provinciales. Bueno, eso lo quiero analizar porque ya ha habido incluso Ciudadanos que hoy no está presente sobre aquí, pero sí que hablaba de los planes provinciales. Guzmán. Bueno, pues yo creo que todos podemos tener nuestra opinión sobre los presupuestos. Lo que si bien es cierto es que son unos presupuestos finitos, por desgracia, o sea, son 106 millones de euros. Para todo no hay. Pero lo que comenta Virginia, que no luchan contra la despoblación y demás, pues yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no? El mayor porcentaje de los presupuestos se lo llevan las personas y precisamente son las personas que viven en nuestros pueblos, por lo tanto yo creo que es un apoyo a nuestros pueblos. Otro alto porcentaje se lo lleva el empleo, precisamente para evitar esa despoblación de la que anteriormente hacía referencia, y otro mayor porcentaje, pues precisamente es para la inversión en nuestros municipios, ¿no? Y esto concuerda con lo que hablaba el compañero Rufino, relacionado con los planes provinciales, en los cuales pues antes podía pagar un ayuntamiento hasta el 20% según en lo que quisiera invertir, y ahora como mucho pues va a poder pagar hasta un 15%, ¿no? Y como mínimo un 5%. Yo creo que eso es un apoyo manifiesto a los municipios, es un esfuerzo que está realizando la Diputación
Y decía mi compañera Lola también anteriormente que hay muchas cosas que se podrían cambiar o modificar. Pues evidentemente sí, se pueden cambiar, se pueden quitar de un sitio, se pueden poner en otro, y a todos nos encantaría pues aumentar todas las partidas, pero la realidad es la realidad, ¿no? Tenemos 106 millones de euros para gastar en toda la provincia. Son muchas las necesidades que tenemos, pero yo creo que pues al final es un reparto proporcional que se hace, que evidentemente no va a estar a gusto de todos, pero yo creo que es muy coherente y tiene sentido común, y las pequeñas modificaciones que se hayan podido hacer del año pasado pues precisamente es por esas necesidades que se han visto y que se quieren cambiar. Bueno, por aquí, a ver, por alusiones, Virginia, si quiere contestar. Bueno, es que podríamos estar, ¿no?, en una partida de tenis discutiendo, pero bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta, es un año, por ejemplo, de planes provinciales, que yo creo que es la subvención que todos los alcaldes estamos esperando cada 2 años para poder hacer inversión en nuestros pueblos, y nos encontramos con que los dineros que reciben algunos pueblos es una comparación ínfima con el dinero que reciben, por ejemplo, las asociaciones de empresarios. Yo tengo contabilizados más de 2 millones de euros asociaciones de empresarios, porque no podemos olvidarnos que cuando decimos presupuesto social y que apoya el empleo, no son cuantías presupuestarias que se dan directamente a los autónomos o a las empresas o a quien tuviera que ser, sino que se dan a asociaciones de empresarios para que directamente gestionen esos dineros. Por ejemplo, tenemos pues eso, más de 2 millones contabilizados que van a estas asociaciones, cuando estamos hablando de que un pueblo como el propio Nava del Rey no va a recibir ni 200.000 euros en planes provinciales, cuando es precisamente la ayuda fundamental para infraestructura en nuestros pueblos. Y he dicho Nava del Rey, pero a mí me da la sensación, ¿no?, que a pueblos como Aguasal, que no va a recibir ni 30.000 euros, les estamos condenando ya directamente a la extinción. Que, ojo, si es que vamos a dar por perdidos pueblos como Aguasal o Ramiro, pues yo creo que lo aceptamos, y entonces a los pueblos más grandes cogemos esas partidas presupuestarias y las repartimos. No te quiero ya contar si hablamos de las entidades locales menores, que les tocan 18.000 euros, ¿no? ¿Qué podemos hacer con 18.000 euros en Torrecilla del Valle, por ejemplo, ¿no? Pues es que a la vez se le están dando 18.000 euros 2 años, y le vamos a dar en esos 2 años 90.000 euros a la Seminci, que es un festival de cine completamente consolidado y que se desarrolla prácticamente 99,9% de toda su actividad en Valladolid capital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lola. Sí, es verdad que lo que dice Virginia, tengo que darle razón en muchos de los aspectos. Es verdad que siempre, y nosotros desde nuestro partido siempre hemos luchado porque se reinvierta más el dinero en lo que es la población en pueblos que no en la capital. Por ejemplo, lo de la Seminci ha salido en uno de los últimos plenos que hemos tenido, y es verdad que, claro, es algo consolidado y que realmente solo repercute en lo que es la capital, no en la provincia. Sí que querían que repercutiera de alguna manera. Claro, todos podemos ir a la capital. Eso está claro, que está al alcance de cualquiera, pero sí que es verdad que el dinero, como dice ella, planes provinciales, pues es lo que estamos esperando todos los municipios, sobre todo los municipios más pequeños. Y es verdad que yo creo que habría que fomentar de alguna manera que fueran más amplios los presupuestos. Los presupuestos es lo que hay, y el dinero, como dice Guzmán, es el que hay. Pero a lo mejor sí que habría que quitar de algún sitio, porque aumentarle, es muy difícil aumentar una partida si no tenemos de dónde quitarla. Eso está claro. Pero sí que habría que intentar, puesto que es una subvención que todos esperan y todos quieren de ella, a lo mejor pequeñas subvenciones que al final nos tocan poco dinero a todos los municipios, intentar ampliarla, sobre todo a municipios pequeños. Rufino. Bueno, yo aquí lo que estoy viendo es que la Diputación, para mí, creo que tiene que hacer maribarismos con 106 millones para poder llegar a todos los pueblos. Sí, sería muy bonito, claro, estoy de acuerdo que el pueblo mío, por ejemplo, si recibe X, que recibiese mucho más, pero como es a repartir entre muchos, antes teníamos la suerte de que había más dinero debido a las parcelas que vendían y nos aportaban más dinero. También hubo un tiempo, no sé si estaré equivocado, Guzmán me lo dirá, que en los planes provinciales también colaboraba la Junta y colaboraba el Estado. Ahora precisamente es solamente la Diputación, y la Diputación pues yo creo que está haciendo, para mí, bastantes esfuerzos por acudir y atender a los pueblos.
Guzmán. Pues sí, efectivamente, Rufino tiene toda la razón. Antes había colaboración de otras administraciones, venía el Estado, venían las autonomías a colaborar para esta financiación a los municipios y ahora pues esa financiación se ha retirado. Es la Diputación la única administración que todavía se preocupa y todavía hace esfuerzos para ofrecer este dinero a los municipios, lo cual es fundamental, ¿no? Pero por ir por orden, pues a mí sí que me gustaría comentar que bueno, pues es muy fácil decir que se emplean un porcentaje a las asociaciones de empresarios y demás, pero yo no quiero que se olvide nadie, además, de que los empresarios precisamente son los que generan empleo. Los empresarios, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que hay en nuestros municipios son los que generan empleo a todas esas personas que viven en los municipios y que si retiramos toda esa financiación y nos olvidamos de esas personas, de esos autónomos, de esos empresarios, pues precisamente es cuando vamos a dejar de tener empleo en nuestros municipios y donde el paro, que es lo que principalmente pues dictamina u obliga a que un pueblo quede despoblado, pues en ese caso yo creo que sería un error el eliminar esas partidas. Evidentemente no ocupan el mayor porcentaje de la Diputación, lo destinado a estas asociaciones de empresarios o a los propios autónomos a través del Plan Impulso, pero sin duda yo creo que debemos de hacer un ejercicio de reflexión. Es verdad que aquí venimos representando a los distintos partidos, también es verdad que Virginia pues tendrá que defender un poco el ideal de su partido, pero lo que bien es cierto es que no podemos olvidarnos de la realidad, y la realidad es que si en un pueblo no hay trabajo, la gente de ese pueblo se va a vivir a donde haya trabajo, porque principalmente es el problema que podemos encontrarnos en nuestros pueblos, el trabajo. Porque yo me gustaría preguntarle a Virginia, por ejemplo, si en vez de destinar ese dinero por ejemplo, a un autónomo, a una pequeña o mediana empresa que se puede alojar en uno de los municipios, hablaba de Aguasal, por ejemplo, en vez de destinar ese dinero, aumentáramos los planes provinciales para Aguasal, ¿qué pasa? Si arregláramos más calles en Aguasal, ¿iba a ir más gente a vivir a Aguasal? ¿Iba a dejar de despoblarse Aguasal o cualquiera de los municipios de nuestra provincia? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que hay que tener un ten con ten, hay que tener un equilibrio en base a la financiación y al porcentaje que gastamos en el presupuesto y que destinamos para cada cosa, y evidentemente, como he dicho al principio, el mayor porcentaje de los presupuestos de la Diputación va destinado a las personas de nuestros pueblos. El segundo mayor porcentaje va destinado al empleo y el tercero, casi equiparando al empleo, va destinado a la financiación de los municipios, disminuyendo así el porcentaje que tienen que poner los municipios a través de los planes provinciales, que era lo que hablábamos anteriormente. Y en este caso, pues evidentemente también creo que se contradice, y si no es así, pues quizás lo haya entendido yo mal, pero hay partidas destinadas a los municipios que van en base a esas mejoras, a esas rehabilitaciones y demás, que precisamente partidos como Valladolid Toma la Palabra están en contra. Por ejemplo, la partida de la rehabilitación de iglesias o ermitas, Valladolid Toma la Palabra está totalmente en contra, creo, y al final pues es una financiación que es para nuestros municipios, y a ver cómo vendemos eso a nuestros alcaldes, porque a ver cómo vas tú a un alcalde a decirle que la Diputación no ofrece una partida de la reparación o la rehabilitación de iglesias, ermitas, cuando para la gente y para las personas que viven en ese municipio es algo fundamental, su iglesia, su ermita y sus retablos. Por ejemplo, hablaba de la partida de iglesias, ermitas, o hablo de la de retablos, o hablo cualquier otra partida. Y Lola hacía referencia también, bueno, pues a los presupuestos. ¿De dónde podemos quitar, Lola? Si es que aquí la cuestión es que ojalá nos viniera más dinero y no tuviéramos que quitar de ninguna otra partida, ¿no? Porque yo creo que si quitáramos de personas, mal. Si quitamos de empleo, mal. Y si quitamos también de financiación para los municipios, pues mal también, ¿no? A mí no me gustaría quitar de ningún sitio. Lo cierto es que el presupuesto de ingresos es el que hay, los ingresos son los que tenemos. Si otras administraciones no vienen a nuestro rescate y a salvarnos un poco colaborando a través de esa financiación, bien sea del Estado, bien sea las autonomías, pues la realidad es que más de 106 millones de euros no vamos a tener de ingresos, y por lo tanto son 106 millones los que tenemos que tener de gastos. Yo creo que ahí pues debemos de ser realistas, evidentemente, como en todo el resto. Lola. A ver, por ir guardando. Lo que decías ahora, Guzmán, yo no digo quitar, porque claro, el presupuesto es lo que hay, y ojalá pues, en vez de 106 fueran 200, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo no me refiero a quitar de subvenciones, sino lo que me refiero es que a pequeñas subvenciones que muchas veces te cuesta más el papeleo
que solicitarla, que al final recibimos los municipios 500, 300. A lo mejor es mejor crear una partida conjunta y que el pueblo se lo pueda gastar en lo que él necesite realmente, porque a lo mejor un pueblo como Rueda en actividades culturales necesita 500, pero un pueblo como Aguasal necesita realmente 100. Pues a lo mejor si les damos los otros 400, ellos lo invierten en lo que quieren. Entonces yo lo que te decía era hacer como partidas o subvenciones más amplias respecto a cada cosa. No es quitar subvenciones, en ese caso es sumar, es decir, sumar varias subvenciones y plasmarlas en una de acuerdo a lo que cada municipio necesite. Eso sí que es verdad que es a lo que yo quiero decir. Y luego lo que decías, por ejemplo, en lo de asfaltar, que no va a traer más gente al pueblo, no es que vaya a traer más gente, pero si tú en un pueblo tienes trabajo, también necesitas unas necesidades y unos servicios. Totalmente y unas actividades, y un municipio, cuanto más grande sea, a lo mejor tiene más gasto en actividad porque lo necesita, pero un municipio pequeño también necesita de esas actividades, porque aunque vayan 10 personas, no es lo mismo a lo mejor en un pueblo grande que van 100, pero sí que necesita realizar esas actividades para esas 10 personas, no las vamos a olvidar, que yo creo que es a lo que se refería Virginia. Virginia. Bueno, voy a empezar, no entiendo muy bien por qué has metido aquí el tema de las iglesias y las ermitas, cuando además sabes perfectamente que el grupo de Toma la Palabra lo que pidió es que al menos que el arzobispado se ocupase al menos del 50% de la partida presupuestaria para la rehabilitación de iglesias y ermitas, puesto que los edificios son de titularidad del arzobispado. Creo que es una cuestión perfectamente lógica. Y se acordó que si se llegaba a ese 50%, Toma la Palabra votaría a favor y a favor votó. Por lo tanto, no digas que estamos en contra de eso cuando precisamente este año se ha votado a favor, teniendo en cuenta... Años, ¿no? Bueno, otros años yo no sé lo que se hizo, desde luego estamos hablando de esta legislatura y de este presupuesto. Y este presupuesto es lo que se ha dicho. Ojalá, claro, el arzobispado se haga cargo de todas sus iglesias y ermitas, porque entonces los pueblos podremos gastarnos ese dinero que nos toca invertir en la rehabilitación de nuestras iglesias en otros asuntos. Pero mientras tanto, ejemplo mal traído, porque este año precisamente ahí no entra. Y ahora ya vuelvo a hilar con lo que era el debate. Yo no he dicho que no haya que dar dinero a los autónomos, a las empresas. Creo que lo que he dicho es que se da dinero a las asociaciones para que ellos gestionen ese dinero, cuando creo que tendría que ser la Diputación quien gestionase directamente las ayudas al empleo. De la misma manera que creo que tenemos que potenciar que los ayuntamientos sean agentes empleadores, no dejarlo todo en manos de las asociaciones empresariales, porque bueno, puede ser muy legítimo, pero no tienen por qué tener unos criterios que nosotros como cargos públicos sí debíamos tener. ¿Qué otras medidas se podrían llevar para fomentar el empleo sin necesidad de tener que darle todo este dinero a las asociaciones? Por ejemplo, garantizar de una vez el Internet en todos nuestros pueblos. No podemos estar diciendo que queremos generar trabajo en nuestros pueblos si hay muchos pueblos que ni siquiera tienen garantizado el acceso a 30 megas por segundo, cuando es una cosa fundamental para hacer cualquier tipo de gestión, ya sea de compra-venta, ya sea de publicidad, de cualquier tipo. Internet es una cuestión fundamental en nuestra vida. Y por ir terminando, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lola. Necesitamos que el dinero que recibamos los municipios no sea condicionado. Porque al final, si a mí me dan 1.000 euros para arreglar los caminos, a lo mejor yo no necesito en ese momento arreglar un camino, pero esos 1.000 euros a lo mejor me vienen muy bien para otras cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen oficina de turismo. Los pueblos que no tienen recursos turísticos no se benefician de esa cuantía. Sin embargo, es una cuantía que les podría venir muy bien para generar los propios recursos, porque muchas veces los pueblos lo que no tenemos es dinero para recursos que podrían ser turísticos, prepararlos para que puedan llegar al visitante. Y como último apunte, además de que creo que es muy importante que las ayudas no vengan condicionadas, creo que es muy importante que eliminemos de una vez el factor de población. De hecho, si conocéis el documento de las 50 medidas contra la despoblación, la número 3 dice que hay que dejar de dar las ayudas con arreglo al criterio de población. Es una cuestión fundamental, porque entonces así los pueblos pequeños seguirán cada vez más hundidos y los pueblos grandes serán los únicos que rescatemos. E insisto, si hay una voluntad política de que los pequeños se hundan y los grandes sean los que sobrevivan, estupendo. Pero entonces vamos a empezar a hablar claramente y vamos a empezar a decírselo a la gente de los pueblos pequeños que está esperando determinadas ayudas como flotador al que agarrarse, ¿no? Y poder sobrevivir año tras año y a duras penas. Rufino.
Bueno, pues yo referente de lo que decía antes Lola, de que se agrupar las varias subvenciones que nos dieran la Diputación, yo lo veo bastante bien, porque nos evitaríamos tener que andar haciendo solicitudes, haciendo papeleos y al mismo tiempo, estando todo metido en una, nos daría más de sí para hacer cosas. Y luego, referente a lo de mantener la población en los pueblos, eso es muy difícil. Ahí habría que tocar otros temas, que no porque los planes provinciales sean un poco mayores, sean un poco más pequeños, al personal no le vamos a mantener allí, de ninguna de las maneras. Ahí lo que más veo yo, por lo menos los pueblos que estamos cerca, de pueblos así ya mayores, como Medina, o Valladolid, o pueblos de esos. Lo que yo veo mal es, por ejemplo, si en mi pueblo hay un señor que quiere hacer una casa y le cuesta el proyecto lo mismo que hacerla en Medina, pues está la cosa clarísima. Dice, bueno, pues lo hago en Medina, que tengo más posibilidades de esto, de esto y de esto, y no lo hago en el pueblo. Cuando yo sí, que todo estuviera legal, me parece maravilloso que las cosas se hicieran todas legales. Pero hombre, que en un pueblo que fueran las cosas mínimas para poder construir y para poder hacer proyectos y cosas de esas. Entonces, se lo pensarían y a lo mejor muchos se quedarían en los pueblos. Guzmán. Bueno, en principio, tocando un poquito el tema de retablos, y vamos, iglesias y ermitas y retablos. Virginia, nosotros estábamos totalmente de acuerdo en que el arzobispado ponga el 50%, totalmente de acuerdo. Es más, si pusiera el 100% quizás nosotros no tendríamos que poner nada. Pero yo me hago una pregunta aquí. Si a un alcalde le dices que el arzobispado no pone nada y que la Diputación lo tiene que poner todo, o el 100%, o intentar que ponga el 50%, entre esa elección y el que no se arregle su iglesia o su ermita, ¿cuál crees que va a ser la decisión del alcalde? ¿Cuál crees que va a ser su opinión? Pero, yo en ese aspecto... Un segundo, Guzmán. Es que quiero saber por qué sacas esta cuestión ahora cuando insisto... No, porque hemos estado hablando del tema de que iglesias y ermitas. Si es un tema que te incomoda, cambiamos de tema y ya está. Pues yo no quiero incomodar aquí a nadie, de verdad. Pero si para nada, si es que además, es decir, estás hablando con una persona que probablemente a lo mejor no tiene ni siquiera la misma opinión de la línea que trae tradicionalmente su partido. Lo que no entiendo es por qué traer el tema de iglesias y ermitas hablando del presupuesto de 2018 cuando es una cosa debatida, aprobada, consensuada y que además es que yo no había dicho absolutamente nada. No, en el 18 no está consensuada porque precisamente vuestro portavoz en la reunión que hemos tenido previamente, que precisamente hoy se están manteniendo las reuniones con los distintos grupos, pues ha mostrado la intención de aminorar la partida de iglesias y ermitas. Por lo tanto, una cosa es que tú aquí quieras venir a vender lo que Valladolid toma la palabra, quiere a las iglesias y a las ermitas, o Izquierda Unida quiere a las iglesias y a las ermitas, y otra cosa es la realidad que tenemos en Diputación. O sea, que lo que queramos vender a los pueblos es una cosa, pero la realidad que tenemos en Diputación y las peticiones que se hacen en Diputación es otra. Entonces, lo que no vamos a decir a la gente es lo contrario a lo que estamos haciendo en Diputación. Entonces, yo creo que es un tema bien traído y que debemos de ser claros, porque, oye, si a mí me gustan los toros, me gustan los toros, y si no me gustan los toros, pues lo tengo que decir, pero lo tengo que decir aquí, en Castronuño, en San Pelayo y en Nava del Rey, en cualquier sitio. Lo que no puedo decir es aquí una cosa y en otro sitio otra, o decir en un sitio una cosa y en otro sitio callarme y no decirla. Por lo tanto, yo creo que es un tema que debemos de hablarlo, pero que repito, que si te incomoda, pues cambiamos de tema y ya está. Otro tema, hablabas de que los ayuntamientos fueran los empleadores. Yo personalmente estoy totalmente en contra de este tema, porque creo que la administración está para generar una serie de servicios a los vecinos. Estoy totalmente de acuerdo que los ayuntamientos pues necesitan personal para trabajar, para realizar obras y demás, pero el trabajo lo tienen que generar las empresas, el trabajo lo tienen que generar los autónomos, y lo que las administraciones tenemos que hacer es dar facilidades, como decía anteriormente Rufino, a esas empresas y a esos autónomos para que trabajen, para que tengan trabajo y además que lo tengan ya. O sea, si es a través de subvenciones, a través de subvenciones, y si es a través de permisos y de flexibilidad y de solucionar problemas rápidamente, por ejemplo, hablaba pues de urbanismo, pues ese servicio lo tenemos que dar ipso facto, además, o sea, además sin discutir y no entrar en temas políticos. Ahí es donde tenemos que facilitar pues todas estas labores, pero para que las empresas y los autónomos generen el trabajo. ¿Por qué? Porque al final, pues un ayuntamiento creo que unos en mayor o menor medida, pues podrá generar
generar empleo, pero no tiene la misma facilidad y sobre todo pues no tiene la misma mentalidad un alcalde que un empresario, porque un empresario se tiene que acostar haciendo presupuestos y se tiene que levantar pensando en cómo tiene que ir a trabajar, y un ayuntamiento pues tiene, por ejemplo, por poner alguna administración, pues tiene otras más cosas en las que pensar y otros muchos más servicios que ofrecer más que el trabajo. Evidentemente, cuando hemos vivido una época de crisis, que las empresas pues han caído muchas, otras han disminuido sus trabajadores, pues oye, ahí tenía que estar la administración, ahí ha estado la Diputación, ahí han estado los distintos ayuntamientos, ahí ha estado el Estado, han estado las autonomías para generar ese tipo de subvenciones y poder pues disminuir en la medida de lo posible el desempleo, ¿no? El paro. Pero está claro que las políticas que se llevan a cabo en cuanto a empleo, pues oye, yo creo que van estando más reducidas cuando va mejorando la economía y cuando van mejorando, en este caso, pues las empresas y se va ofreciendo más trabajo. Totalmente de acuerdo contigo en el tema de Internet. Un pueblo sin Internet es un pueblo que está perdido. Bien porque las empresas no van a ese pueblo y una empresa para trabajar, cualquier empresa necesita Internet, o bien porque aunque no haya empresas, pues siempre habrá una persona de ese pueblo que vaya en verano y si mis hijos no pueden jugar con el móvil o no pueden jugar con la tablet o con el ordenador o no tienen Internet o no tienen un WhatsApp que recibir o ya no mis hijos sino yo mismo, pues lo que no vamos a querer es ir al pueblo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. En base a ese tema, ha sido responsabilidad mía a lo largo de los últimos 2 años prácticamente. Nos hemos esforzado mucho, precisamente pues la Diputación de Valladolid ha sido la única en acudir a la Secretaría de Estado, a Madrid, incluso nos hemos reunido con el Secretario de Estado para pues poder intervenir en ese aspecto y ofrecer algún tipo de solución a los municipios. Estamos muy limitados en cuanto a la ley, porque es una ley europea que impide el destinar partidas a las diputaciones, por ejemplo, para estos temas, cosa que así se lo permite a las autonomías o al propio Estado, o sea, son competencias de la autonomía o del propio Estado. Entonces, cuando la ley te impide actuar en algo, pues es que tú estás atado de pies y manos. Aunque quieras, aunque tengas dinero y aunque tengas voluntad, estás atado de pies y manos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que nuestros municipios tienen que disponer de una banda ancha, de un Internet que permita pues trabajar o interactuar con el resto de municipios. Y luego, pues, a mí me hace mucha gracia cuando intentáis o defendéis a los municipios pequeños, pero luego, por ejemplo, pues tenéis otra idea distinta. No hablo de ti ahora mismo, no hablo a nivel personal, hablo a nivel de partido. Cuando hay otra idea distinta en base a la existencia o no de las diputaciones, por ejemplo, ¿por qué no abrir ese debate ahora? Y yo quiero hacerle una pregunta a Rufino. No sé cómo andará de habitantes San Pelayo o Nueva Villa, ¿no? Pero bueno, son los dos pueblos más pequeños en los cuales hay representantes hoy aquí. Y a mí me gustaría saber si faltaran subvenciones de alguna administración, ¿de qué administración se echarían de menos las subvenciones? ¿De la Diputación, de la Junta o del Estado? ¿Qué administración echaría de menos los pueblos pequeños si faltara una de estas 3 administraciones? Mi pueblo, Nava del Rey, tiene unos 2.200 habitantes y sin dudarlo, a la que echaría en falta sería la Diputación. Rufino. Para mí, hoy, lo llevo diciendo mucho tiempo, la Diputación, gracias a ella, los pueblos pequeños han ido haciendo cosas. Si no hubiese sido la Diputación, no se hubiese podido hacer nada. Porque bueno, yo tengo mi pueblo y debido a la Diputación, pues he podido conseguir hacer un pabellón, he podido conseguir hacer unas piscinas, he conseguido que el pueblo vaya bastante bien arreglado y cosas de esas. Cosas de que de otros organismos pues apenas estamos recibiendo cosas. Yo me hacía cruces cuando hubo un tiempo en lo que decían que las diputaciones tenían que desaparecer. Para mí, aquella persona que decía que si las diputaciones tenían que desaparecer, o no sabían lo que eran las diputaciones, o no habían pisado nunca un pueblo pequeño. Virginia, o por aquí. Claro, después de las iglesias ermitas sacamos las diputaciones y hacemos pleno al 15 en tu discurso habitual, Guzmán. No he hablado nunca he hablado de estos temas, es la primera vez, creo. O sea que, lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me gusta mucho la iglesia y los retablos y las ermitas, eso sí te doy la razón. Y los pueblos, me encantan. Está muy bien que estén arregladas las ermitas y las iglesias, lo veo muy bien.
Ahora, que sí, que había que esforzar un poco más al arzobispado, que se estrujara un poco más el bolso, me parece bien. A todos nos gustaría, ¿eh? Virginia. Es que yo no he dicho lo contrario. Y vamos a ver, porque es que engañamos cuando decimos, cuando hacemos este discurso de la Junta de las Diputaciones, como si la Diputación nos estuviera dando algo que no nos corresponde. La Diputación lo único que está gestionando son unos recursos que nos corresponden a los pueblos per se. Y el hecho de que la Junta sea una institución que funciona mal no significa que sea la justificación de existencia de las Diputaciones. La Junta funciona mal y eso implica que la Junta tendría que funcionar bien. Punto. Eso no significa que como la Junta funciona mal, tienen que existir las diputaciones. Yo insisto, ¿qué me da a mí la Diputación cuando en 2 años le da 90.000 euros a la Seminci y a mí no me da ni 30.000 euros en planes provinciales? Que San Pelayo no es de esta comarca, pero por similar, 90.000 euros es lo que recibe un pueblo de unos 900 habitantes. ¿En serio? ¿Esa es la Diputación que yo quiero? No la quiero. Lo he dicho antes. No estoy diciendo que retomando el tema del empleo, que no se dé dinero a los empresarios, que no se dé dinero a los autónomos, que no se dé dinero a la gente que va a generar empleo en nuestros pueblos. Por supuesto que no, pero es que tengo delante la partida del Plan Impulso, la joya de la corona de la parte del empleo. Salvo 200.000 euros que se dan directamente a pymes y a mujeres, que por cierto son 110.000 euros menos que el año pasado, empiezo. Apoyo internalización Cámara de Comercio 256.000, convenio Cámara de Comercio Antenas 50.000, subvención Cámara de Comercio 80.000, subvención Asociaciones Jóvenes Empresarios 20.000, Confederación Vallisoletana de Empresarios 100.000, CVE Mujer 12.000, CVE Consolidación Empresarial 100.000. Insisto, no es que no se le dé a los trabajadores, es que se le está dando a asociaciones para que lo gestionen con unos criterios o bajo unos proyectos que ya veremos. Nosotros ya perdemos toda capacidad de decidir sobre eso. No, eso es a lo que Eso es a lo que me he referido. ¿Y en quién redundan esos presupuestos, esos dineros? ¿En quién redundan? Habría que hacer... En las mujeres, en las antenas... Bueno, a mí me gustaría que la Diputación nos presentase, por ejemplo, un informe en el que viésemos que de dónde son los trabajadores que se están beneficiando fundamentalmente de estas ayudas. Porque creo que como en esta, como en las de vivienda y como en muchas otras, hay un alto porcentaje de estas ayudas que recaen al final en los municipios del Alfoz. Y acabamos dejando... desamparado, no quería utilizar esta palabra porque me parecía quizás un poco fuerte, a los pueblos del medio rural. Lola. A ver, yo lo que decíais, por ejemplo, de diputaciones y diputaciones no, yo antes lo comentaba con Virginia antes de entrar y le decía que, oye, que yo estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, que a nuestros pueblos les preguntas, a la gente que trabaja en el ayuntamiento ya le preguntas directamente qué prefiere y te va a decir directamente qué diputación, porque diputación es mucho más rápida, funciona mucho mejor. Pero lo que dice Virginia es cierto, no porque la Junta funcione mal, es que diputación funcione de maravilla. Vamos a ver, es verdad que a nivel de población y de pueblos todos estamos de acuerdo en que la Diputación funciona bien. ¿Que tendría que funcionar mejor? Por supuesto. Luego, con lo que hablaban antes de las viviendas, es verdad que, por ejemplo, los honorarios, la redacción de proyectos que veo aquí, alquiler a la vivienda, todo eso está muy bien. Pero es verdad que a lo mejor teníamos que subvencionar más a pueblos, a municipios más pequeños que a municipios más grandes. Porque el subvencionar lo mismo a un municipio de 3.000 habitantes, 4.000, 5.000, que a uno de 300 o 1.000, pues es verdad que a lo mejor a la redacción de proyectos, lo que decía él, se van a pueblos más grandes que tienen otros servicios. Es difícil atraer a gente de pueblos grandes o de Valladolid a un pueblo pequeño, está claro. Pero también es verdad que tenemos que intentar que por lo menos la población que tenemos y la población que vive no se vaya. Entonces ellos es lo que necesitan, un servicio, y a lo mejor si redactar el proyecto les vale menos dinero, pues al final prefieren quedarse en su pueblo, que es lo que estamos buscando todos los que estamos aquí, que la gente que vive en nuestros pueblos se queden en nuestros pueblos a vivir, no se vayan a un pueblo al Alfoz de Valladolid o se vaya a Valladolid capital. Yo creo que en eso estamos defendiendo todos lo mismo. Yo creo que es un poco eso, y lo de la zona wifi o el internet en los municipios pequeños, estamos todos de acuerdo en que deberíamos de tener ya todos los municipios banda ancha y estamos ahí un poco frenados. Incluso hay municipios, como dices tú, pueblos muy pequeños que no tienen internet, incluso la tienen por Iberbanda, Globe Telecom,
Que no, el problema es cuando se acaban esas. Claro, porque el problema no es que ofrezcan esas el servicio. No, si ese servicio funciona bien. Hasta el momento que lo han ofrecido, pues bien iba. Pero cuando Iberbanda cae, ese es el problema. Yo te digo, si nadie realiza su Guzmán, trabajo, yo le tengo con una de esas empresas. Yo vivo en una población muy pequeñita y lo tengo con una de esas empresas y funciona muy bien. La otra se fue y se ha quedado solo esta empresa. Entonces, sí que te digo que son empresas que yo no digo que funcionen mal, pero realmente de funcionar en Valladolid o en un pueblo que tiene su zona, pues no es ni parecido a lo que podemos tener en un pueblo pequeño. Está claro. Y en un pueblo, por ejemplo, Yarulla de Rueda, no tiene una banda ancha que al final... Imagínate la cantidad de bodegas y de empresas que están allí y no lo tenemos. Y claro, son pueblos que ya no... realmente Rueda es un pueblo que encima tiene muchísimo movimiento a nivel de empresa. Y no tenerlo, pues sí que es la verdad que es un hándicap para nosotros. Guzmán, ¿algún tema más a tratar? Bueno, yo realmente no creo que sea la Junta de Castilla y León la que funcione mal, porque últimamente pues no escuchamos más que hablar de premios y de cosas buenas, ¿no? En cuanto a educación, en cuanto a sanidad. Entonces yo creo que la Junta de Castilla y León específicamente pues creo que es de las autonomías que mejor funcionan y que mejor cumplen con las obligaciones que tienen las autonomías. Quizás el problema lo tengan las autonomías. Porque los últimos problemas a nivel nacional que estamos escuchando, fijaos vosotros el tema de Cataluña, o sea, eso es otro debate aparte, ¿no? Pero o sea, no, a lo que voy con esto, a lo que voy con esto es que si yo sé, Virginia, que no te gusta nada de lo que yo digo, yo lo sé, pero bueno, pues oye, yo lo siento mucho, volveremos a cambiar de tema si no te gusta. Yo el caso es intentar pues complaceros y pasar aquí un buen rato, ¿no? Pero bueno, pues es una realidad que la Junta de Castilla y León es de las autonomías que mejor funcionan, de las autonomías que cumplen con sus obligaciones, que eso es muy importante, y la que menos problemas da a España. Pero es que quizás el problema lo tenemos en las autonomías y no en las diputaciones. Así que para mí una recomendación a todos aquellos que se meten con las diputaciones, a todos aquellos que no son municipalistas, pues oye, a lo mejor se tienen que meter con otras administraciones en vez de con las administraciones locales. Yo creo que, bueno, pues hablabas de la inversión que se hace o que le corresponde a San Pelayo, ¿no?, de planes provinciales, pero se te olvidan otras muchas líneas de subvención que pueden llegar a San Pelayo, como son esas subvenciones urgentes, como son las de, pues no volvemos a retablos y ermitas, pero volvemos a otras como la de eliminación de barreras arquitectónicas, como la de agua potable o inundaciones. O sea, hay otras muchas líneas de subvención a las cuales San Pelayo o cualquier otro municipio se puede acoger y de las cuales no has hablado. A lo mejor se te ha olvidado, a lo mejor no te interesa, pero es una realidad a la cual está ahí y a la cual nos podemos acoger todos los municipios. Y hablabais de los municipios del Alfoz, evidentemente. O sea, ahora mismo, pues municipios que estén cerca de Valladolid, por la moda, porque a la gente pues le guste más, pues es que están creciendo mucho más, ¿no?, que los que estamos, por ejemplo, como el mío, a 55 kilómetros de la capital. Pero es que ahí no podemos hacer nada. Las diputaciones se tienen que encargar de los municipios menores de 20.000 habitantes. Que mañana Arroyo supera los 20.000 habitantes, pasará a corresponder y a ser competencia de la Junta. Pero hasta el momento, municipios como La Cisternia, como Zaratán, como Viana, como estos municipios, sean o no del Alfoz, tienen que depender de la Diputación, porque en habitantes son menores de 20.000. Entonces, pues en cuanto a subvenciones, pues lo que no podemos hacer es esta subvención para todos menos para los del Alfoz, porque siempre tiene que haber unos criterios, esos criterios van en base a los habitantes. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que los municipios del Alfoz, pues en muchas ocasiones juegan con ventaja, en este caso, por la cercanía con Valladolid. Yo personalmente, pues todos los días mínimo tengo 1 hora y media de coche. 1 hora y media de coche entre ir y venir a Valladolid, desde mi pueblo, 45 minutos, y estoy hablando solamente a las afueras de Valladolid, del Zorrilla, por ejemplo. O sea, si quieres entrar, ya hablas de 50-55 minutos. No os hablo de mi compañero Alberto Magdaleno desde Mallorca, que tiene 80 kilómetros. ¿Tenemos culpa? No tenemos culpa de donde estemos situados geográficamente. ¿Qué solución podemos poner? ¿Irnos a vivir a Valladolid? Yo creo que no es la solución, ¿no? Pero bueno, pues es lo que tenemos y yo creo que ahí pues es por lo que debemos de luchar. Vamos a ver, Guzmán, yo creo que en ese aspecto estamos todos
los que estamos aquí sentados defendiendo lo mismo, municipios pequeños, porque estamos hablando de municipios pequeños, y yo no te digo que los del Alfot no tengan derechos, pero también es verdad que a lo mejor la gente que vive en Valladolid y en el Alfot no sabe las ventajas que tenemos los municipios pequeños. Yo tengo que coger todos los días el coche, pero vamos, tardo muchísimo menos a lo mejor llegar a Valladolid, al centro, que cualquier persona que vive en Valladolid y tiene que ir al centro, porque yo realmente en llegar a Valladolid no tardo tiempo en meterme en Valladolid. Pero lo que es en llegar a Valladolid, yo creo que tardo como cualquier persona, es decir, cualquier pueblo del Alfot, tardan prácticamente lo mismo que yo en llegar a su puesto de trabajo, y yo hablo de llegar a Diputación desde Rueda, yo tardo 20 minutos, 25 minutos. Entonces, no es tanto tiempo como para decir, pierdo. Yo ahí creo que ganamos calidad de vida, no perdemos, porque realmente yo luego volver a mi casa y no buscar aparcamiento, para mí es una maravilla. No tengo que dar 10 vueltas para encontrar un aparcamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que es lo que tenemos que defender, nuestros pueblos. Claro, el decir, vivir en Valladolid tienes más ventajas, o vivir en el Alfot, y también a lo mejor tienes desventajas, porque a lo mejor una guardería en Valladolid te cuesta 400 euros y en Rueda te cuesta 100. Entonces, también tenemos nuestras ventajas, pero yo lo que me refería era más que otra cosa, es que, por ejemplo, hacerse una casa o una edificación, una casa en Arroyo, te voy a poner, como decías antes, sale al mismo precio que a lo mejor lo que hablamos de redacción de proyecto, que hacérsela en Rueda. Entonces, eso es a lo mejor a lo que se refería Rufino, a beneficiar. Nunca vamos a quitar los pueblos que nos pertenecen, eso está claro. Si Valladolid tiene que, la Diputación tiene que cumplir con municipios de menos de 20.000 habitantes, que les tenga, que tenga 19.900, da lo mismo, hay que cumplir con ellos. Pero hablamos de eso, hacerse una casa en Arroyo ahora mismo es una garantía. O sea, puede hacer cualquier empresario, puede venderla, tú hacerte una casa en Gallinas, en San Pelayo, donde quieras, no es una garantía, sabes que te la vas a hacer para ti, porque venderla es muy difícil. Pero lo que te digo, que también tenemos que vender los que estamos aquí en la mesa, nuestros pueblos, en el sentido de que, hombre, creo que los que vivimos en ellos es porque nos gusta. Virginia. Yo creo que el tema de la vivienda es una cuestión muy importante, precisamente por lo que decía Lola. Ya no se trata a lo mejor tanto de atraer a la gente, que yo creo que también, si a lo mejor sabemos vender las ventajas que tiene vivir en el medio rural, como evitar que la gente se vaya, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante, porque al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo 28 años, ¿no? Pues me quiero independizar y, para empezar, en mi pueblo no tengo acceso a la vivienda de alquiler, porque no existe el alquiler en los pueblos, y al final te tienes que poner a lo mejor con un trabajo poco estable, con poca experiencia, a plantearte la construcción de una vivienda. Claro, cuestiones que tal y como está el mercado y el mercado laboral y nuestra propia situación como juventud, es una cosa que no te puedes ni plantear. Al final, ¿qué haces? Pues si eres muy arriesgado, una hipoteca en Arroyo, porque sabes que en un momento dado podrías vender esa casa, pero claro, ¿cómo te haces una casa en Gallinas, que las cosas te vayan mal y quién te va a comprar la casa? Probablemente estás yendo al fracaso. Entonces, yo creo que en el tema de vivienda es algo que las instituciones deberían meter mano, valga la expresión, porque creo que es fundamental el que nuestros pueblos puedan garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes, para garantizar el hecho de que la despoblación no culmine su proceso. Decías tú antes, Guzmán, lo de que si no quería hablar de otras subvenciones que me da la Diputación, evidentemente, pero vamos a ver. Se te habían olvidado a lo mejor. No, para nada, pero quiero decir, es que estamos hablando de un menudeo tal que quiero barreras arquitectónicas. Mira, este año es que ni siquiera hemos solicitado la ayuda de eliminación de barreras arquitectónicas, porque las barreras arquitectónicas que tiene que quitar el Ayuntamiento de San Pelayo, vamos, lo mismo me da que me den la subvención que no me la den con todo el dinero que tenemos que gastarnos. Es un 2% de lo que me cuesta la obra, por lo tanto, no me ayuda. ¿Que me den 1.000 euros para los caminos? Al final, ¿qué pasa? Y si no tengo que arreglar ningún camino, me quedo sin los 1.000 euros, que era lo que decía Lola. Y así. Pero para eso tienes un porcentaje y una parte de la línea de actividades y servicios que ahí puedes optar. Es un fondo incondicionado al final. Pero es un fondo incondicionado que al final tienes que estar utilizando en mantener el mantenimiento del día a día. No puedes dejar de arreglar un socavón de una calle, y estamos hablando de que un presupuesto de un ayuntamiento como el mío se maneja en estos términos para eliminar las escaleras de acceso al piso superior del ayuntamiento. No se puede. Coges los números de un presupuesto de un ayuntamiento como el mío, de un pueblo de 100 o de 150 habitantes, y es absolutamente inviable. Rehabilitación de vivienda rural.
siguiendo un poco con el tema de la vivienda, y resulta que coges los presupuestos y se destinan los 100.000 euros que se destinaron el año anterior, en el que se ha quedado sin acceder a esa subvención más de la mitad de los vecinos que la habían solicitado. ¿Qué hacemos? Pero es que, ¿me permites? Sí. si siempre se va a quedar gente fuera, porque es que este año, por ejemplo, en la subvención de eliminación de barreras arquitectónicas, se han quedado municipios fuera. Y todos los que no lo habían pedido. Y todos los que no lo habían pedido. pedido. Pero es que vosotros pensáis que en los planes provinciales, si nos permitieran pedir, no nos íbamos a quedar fuera todos. ¿Por qué? Porque Nava del Rey, en vez de pedir 170, pediría 1.700.000. Porque es lo que necesita Nava del Rey para arreglar varias calles, pero no todas. Entonces, insisto, pero no es lo mismo pedir que dar. No tenemos y aquí al vicio de pedir, entonces... muchas veces, la virtud de no dar. Pero no dar no porque no se quiera dar. Oye, yo estoy seguro que Jesús Julio Carnero, como presidente, le encantaría dar, venga, ¿qué me pedís? Esto, toma, y cumplir con todos, pero es que no se puede. Primero, que pedir no es un vicio, Guzmán. No, he dicho al vicio de pedir, no he dicho que sea vicio. Es lo que nos corresponde por derecho. Sí, pero es que no es vicio, es lo que nos corresponde por derecho. ¿Vale? Y yo insisto en que si tú coges el presupuesto y empezamos a pasar página por página, a mí me parece que tenemos unos cuantos gastos que no son de vital importancia para la Diputación, y creo que ya he mencionado algunos, que se podrían destinar a la rehabilitación de vivienda rural, a la eliminación de barreras arquitectónicas o a una partida global, que decía Lola, en el que cada ayuntamiento pudiéramos gastarnos el dinero en las necesidades que tiene nuestro municipio. Rufino. Bueno, pues ya concretando un poco sobre el tema de las viviendas, yo creo que ahí pues habría que hacer algo de hincapié la Diputación o quien fuese a base de subvenciones o alguna cosa, porque claro, en la capital haces una vivienda, te cuesta igual que en un pueblo. Resulta que esa vivienda, si por casualidad la tienes que vender, a lo mejor te vale más que cuando la has hecho. En un pueblo la haces, olvídate que esa vivienda ya no vale nada si la vas a vender. Eso en primer lugar. Y en cuanto a los planes provinciales, pues sí, de acuerdo, a todo el mundo nos gustaría que nos diesen más. Pero yo reconozco que, claro, harán el reparto debido a habitantes que tenemos y cosas de esas. Y en referencia, ahora que está aprovechando que está aquí Guzmán, en el tema de los caminos... No pidas, Rufino, que está siempre igual. No voy a pedir, nada más es una cosa que yo creo que tengo aquí a dos que son también de pueblos pequeños y no sé si tendrán... Yo creo que tenemos todos los pueblos en la cosa de los caminos el mismo problema. Sí, tú también le tendrás. Mucho, más que... Los agricultores, que me perdonen, harán todas las conetas y rompen todas las conetas. Claro, ahí, o está el alcalde enfrentándose todos los días con los vecinos, yo creo que ahí habría que sacar una solución en la cual se encargase la Diputación, diese un recorrido y el señor que harase una coneta le sancionara. Y ya no era directamente el alcalde el que se enfrentaba a sus vecinos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Rufino. Sí. Nada, Rufino, vamos, tiene toda la razón, pero esto es una cuestión que ya está en marcha. O sea, ya alguien tiene competencia sobre las cunetas y sobre los caminos y sobre el vecino que hará una cañada, por ejemplo, y es la Junta de Castilla y León. En este caso, yo personalmente tengo el problema, personalmente lo hemos comunicado y sí que es cierto que bueno, pues se ha transmitido, se ha notificado a esas personas, pero también es cierto que el alcalde tiene que dar la cara, pero igual que tiene que dar la cara con otras muchas cuestiones, porque siempre tenemos al vecino que empieza la obra sin pedir permiso. Pero aunque perdones, Guzmán, o sea, y tenemos que dar la cara. Si tienes que llamar a la atención a los agricultores que rompen las conetas, porque las rompen todos. Yo que llevo ahí 30 años ya no me trataría con nadie del pueblo. ¿Qué? Sí, pero bueno, tus cunetas siguen ahí. Quiero decir que las harán, pero tus cunetas siguen ahí. Y el problema a lo mejor no son tanto las cunetas que también, pero es mucho, por ejemplo, el tránsito por los caminos. Es cierto que los caminos son de propiedad municipal, pero también lo es que la mayoría del uso de esos caminos son de los agricultores. Yo en el caso de Nava del Rey, por ejemplo, pues no tenemos queja porque parte la ponemos el ayuntamiento, parte la Diputación a través de la ayuda, y parte la Junta Agropecuaria local, que al fin y al cabo pues los agricultores son los que más transitan Tenéis por suerte. ellos. También eso no me apoyan los agricultores en nada. Pero si bien es cierto pues que ahí las administraciones pues deberían de colaborar más.
A la Diputación se le puede pedir más, pero es que es la única que está dando. O sea, Sí. ¿se le puede pedir más ahí? Vale, ¿de dónde quitamos? ¿De la eliminación de barreras arquitectónicas? Pues oye, a mí, del mismo modo que no me han dado este año, no me la han concedido, la de iglesias y ermitas, la ayuda, pues oye, de eliminación de barreras arquitectónicas estoy muy agradecido porque me van a echar una mano muy fuerte con un edificio, ¿no?, que tenemos. Pero, bueno, pues es que todo no se puede y a mí siempre me va a doler más que quiten una cosa y a ti te duele que quiten otra, y es que gusto a todos es imposible dar. La realidad es que lo que hemos hablado aquí anteriormente, que el dinero es el que hay y que si quitamos de un sitio es para ponerlo en otro, o si ponemos en un sitio es para quitarlo de otro, y eso es lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo con vosotros también, hablabais de vivienda, hay que habilitar ayudas para la vivienda, pero sí que tengo que decir que la Diputación de Valladolid pues tiene esas ayudas en marcha y se han puesto y se han llevado a cabo en estos años atrás, ayudas que en muchos casos pues incluso se hayan podido quedar también sin financiación todas esas personas que lo han solicitado. Hay ayudas para la rehabilitación de viviendas, hay ayudas para el alquiler y hay ayudas para la redacción de proyectos en el medio rural. Entonces, quiero decir que la Diputación también actúa ahí, aunque no sea su competencia, que la competencia de vivienda también es autonómica, pero también ayuda ahí. Si es que la Diputación está pagando todos los fuegos y el 90% de los fuegos que paga no son suyos. Y no es por culpa de que el PP lo haga muy mal en la Junta, Virginia, que ya te estoy viendo la mirada esa, que no. Es por culpa pues de que al final no hay dinero para todo y... Es broma, ¿eh? No hay dinero para todo, es que si no hago una broma, pues no reís y... Bueno. Que yo de lo que te he hablado ahí no hace falta mucho dinero. En la Diputación tendréis que tener personas que porque se den de cuando en cuando un recorrido por los pueblos y se encarguen un poco... Esos están los guardas de las forestales, coletas, Rufino. pues eso no cuesta dinero. De todas formas, se me ha quedado en el tintero hablar, por ejemplo, de transporte o de ayudas a la exclusión y, por ejemplo, también ayudas a las personas mayores y demás. Pero no tengo tiempo para más, así que gracias a Guzmán, a Rufino, a Virginia y a Lola por estar con nosotros. Si queréis veniros otro día, os invito cuando ya estén los presupuestos súper estudiados y que sé que estéis con reuniones y demás. Cuando se hayan aprobado por unanimidad. Eso es. Bueno, espérate. Qué difícil lo veo. Vamos bien, vale, Señores, nos despedimos. Hasta mañana.